El estudio que vamos a ver lo hizo la IA, que es la Agencia Internacional para las Investigaciones sobre el Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, que tiene sede en Francia. Y lo que hace la IA es investigaciones propias, formación académica, y lo que hace es recopilar las distintas investigaciones en el mundo y emite opinión concreta sobre el tema. Y además clasifica los distintos agentes según esta escala que vemos allá. Son 5 grupos. Ahí el grupo 1 es para cuando ya se demostró que el agente es cancerígeno en seres humanos. Por ejemplo, hace unos meses, el humo del gasoil, hubo un comunicado de la IA donde clasificó al humo del gasoil como cancerígeno, y ese grupo 1, es decir, cuando ya no hay discusiones que es un agente cancerígeno. El segundo grupo es probablemente cancerígeno. Y esto es cuando todavía los datos en el ser humano son limitados. ¿Sí? En los seres humanos hay limitados, hay pocos estudios. Pero ya está demostrado en animales de experimentación que los que se utilizan son hámster, ratas, cobayos. En esos animales se hace la experimentación del cáncer. Cuando ya se demostró en animales, están categorizados acá. Vamos a la siguiente diapositiva. El grupo 2B es cuando los datos probatorios son limitados en seres humanos y también los datos en animales son insuficientes, o también cuando hay datos probatorios inadecuados en las investigaciones, es decir, cuando hay investigaciones que se contradicen. Ese es el caso del tercer grupo. Por ejemplo, ahí están las radiaciones electromagnéticas, porque hay información todavía contradictoria. El grupo 3, que es cuando todavía no hay estudios suficientes ni para decir una cosa ni otra. Para que tengamos una idea, los seres humanos utilizamos en la vida diaria, en la industria, cerca de 100.000 productos químicos. De solo un poco más de 7.000 se sabe cuáles son las consecuencias en los seres humanos a su contacto. O sea que en realidad desconocemos qué nos pasa al contacto de la mayoría de los productos químicos. Y el grupo 4 es cuando se indica que hay falta de carcinogenicidad, el agua potable, ¿no? Para decir un ejemplo concreto. Sigamos. La IARC emite estos dictámenes, esta síntesis de las investigaciones a través de volúmenes. En este caso nosotros analizamos encontramos la información sobre trabajo por turnos, que es G-Word, que contiene trabajo nocturno, y en este mismo volumen también hay información sobre trabajar con pintura y trabajo de los bomberos en apagar incendios. Fue publicado en el año 2010. La IA tiene sede en Francia, en la ciudad de Lyon. Pero las conclusiones y el estudio fueron hechos en el año 2007. Acá simplemente estamos poniendo, para que sepamos de qué países son, que hay gente de universidades, de distintos países, de Estados Unidos, de Alemania. Pasemos a la otra. Esto lo hacemos simplemente para que veamos que no es que se juntaron, que algún científico que hizo esta síntesis, sino que es un equipo de todo el mundo. Hay de Italia, de Finlandia. Sigamos. Es solamente para que veamos la cantidad de especialistas que han intervenido en estos dictámenes. Esto es personal de la IARC, propiamente dicho. Paremos un poquito ahí. En las conclusiones, lo primero que empieza determinando es cuáles son los factores más importantes a tener en cuenta. Y el primer factor a tener en cuenta es la cantidad de trabajo nocturno. Porque justamente lo que se analiza es cómo se altera, como decía, la función biológica. Y lo otro es la cantidad de sueño que uno puede tener.
uno trabaja de noche, lo que pasa habitualmente es que después uno duerme mucho menos al día siguiente. Veo que algunos están anotando desesperados, está todo escrito en las conclusiones. ¿Cuáles son los trabajadores expuestos? ¿De qué cantidad estamos hablando? El promedio mundial, como no hay estadísticas muy fiables, y además varían en los países porque no todos los países determinan trabajo nocturno en la misma franja horaria, y además hay zonas en el mundo que se trabaja mucho más de noche y en otras menos. Por ejemplo, en el sudeste asiático se trabaja mucho más que, por ejemplo, en Europa. Que en Europa son el porcentaje más bajo de que hay trabajo nocturno. Pero el promedio mundial oscila entre el 15 y el 20% de los trabajadores estarían trabajando en trabajo por turnos, que incluye trabajo nocturno o alteración del ritmo circadiano. ¿En qué grupo de actividades son las más frecuentes, las más altas? En los trabajadores del sistema sanitario, en salud, en el transporte, en la comunicación, en el ocio, en las hotelerías. En esos casos, la cantidad de trabajadores está por encima del 30%. Y después, los sectores de servicio, de minería industriales, oscilan entre el 20 y el 30%. Para poder mensurar, para poder medir en las cuestiones biológicas, hace falta un biomarcador. En este caso, el biomarcador es la melatonina. Los niveles de melatonina, tal como explicaba Julio, que se genera en la noche durante el sueño y ante la aparición de la luz se inhibe la generación. Esto es medible en sangre, en saliva o en orina. Pasamos a lo siguiente. Decíamos al principio, en el grupo 2A, que había todavía, cuando se clasificaba, tenía que ver con la cantidad de estudios. Hasta ahora en los seres humanos, la mayor cantidad de estudios que hay tiene que ver con el desarrollo de cáncer de mamas. Cáncer de mamas, las estadísticas que hay oscilan de acuerdo a los países, pero en general dicen que una mujer de cada 10 mujeres tiene cáncer de mamas o va a tener cáncer de mamas, y en nuestro país hace poco salió una nota periodística que habla de una cada 8. Es decir, estamos hablando de muchos millones en el mundo, muchos miles en nuestro país. Lo que ha habido es estudios específicos para establecer la relación entre el cáncer de mama y el trabajo nocturno o el trabajo por turno que implica trabajo nocturno. Las conclusiones de estos estudios específicos para establecer eso dicen que hay un riesgo ligeramente mayor de contraer cáncer de mamas. La siguiente. La mayoría de esos estudios ha sido en enfermería, en el sector de enfermería. La segunda actividad estudiada ha sido en mujeres auxiliares de vuelo. Ahí la conclusión es que los datos reportados son consistentes en cuanto a la relación con el cáncer de mamas. Ahí hace poco a la presidenta le dijeron que no viajara, por algo se llama jet lag, que es cuando uno viaja y hace cambio en el uso horario. Eso produce descompensaciones en el ritmo circadiano. El caso más agudo son los tripulantes, los pilotos de aviación que viajan de este a oeste o de este a este, ¿no? El cambio de uso horario. Hay otras investigaciones hechas respecto del cáncer de mamas, que me gustaría que en un par de minutos Luis Eva nos contara las investigaciones que encontró, más antiguas que esto que estamos descriptas, y también en qué país se ha reconocido oficialmente el cáncer de mamas como un problema de origen laboral. Bueno, soy Luis Serra de Santa Cruz, médico laboral. Lo que nosotros hemos encontrado específicamente que ya se está tomando como enfermedad provocada por el trabajo nocturno, el cáncer
digamos, hacer la retribución monetaria en cuanto al daño que se provoca por el trabajo nocturno. Esto ha provocado una inquietud en la comunidad europea porque se ha obligado de alguna manera a la comunidad europea a investigar en mayor profundidad y aportar la parte económica necesaria para profundizar estos estudios. Y como ustedes verán, nosotros la mayoría de la información que tenemos es de Europa, hemos bajado mucha información de España, pero nosotros en Sudamérica tenemos un estudio muy acotado sobre este tema, así que lo que hemos visto es que en realidad este grupo en Dinamarca ha aportado esta realidad, pero también ha sido refutado en algunos estudios hechos en Estados Unidos y en Inglaterra, donde ellos quieren tener un porcentaje mayor de estudios o de casos, estamos hablando de años y de cantidad de personas, ¿no? Así que, bueno, lo que hemos visto es que sí tiene una incidencia fundamental, la melatonina, la relación con los estrógenos y la relación directa que tiene con el cáncer. Por si no quedó claro, el país donde estaba conocido el cáncer de mama y su origen laboral es en Dinamarca. ¿Qué concluyó el grupo de trabajo respecto de estos estudios? Es que el trabajo nocturno fue absolutamente consistente para responder a la pregunta si había relación entre trabajo nocturno o alteración del ritmo circadiano y cáncer de mamas. Vamos a la siguiente. En esto hay una menor cantidad de estudios respecto, sobre todo hechos en personal de aviación, en hombres. Hay el de próstata, los pilotos de líneas aéreas tienen un nivel muy alto de cáncer de próstata. Los otros cánceres que hay reportes son sobre colon y endometrio, y en el caso particular de los pilotos, lo que falta en todo caso es despejar otros elementos que podrían estar influyendo, como es la radiación cósmica, la presurización y algunas radiaciones ultravioletas. Falta estudiar, no es que haya estudios contradictorios que digan esto, ¿no? Vamos a la siguiente. Donde sí está probado absolutamente la relación de la alteración del ritmo circadiano es justamente en animales de experimentación, ahí ya no hay ningún tipo de duda. Y por ejemplo, una forma que se hace se han hecho con los ratones todo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer en seres humanos se hace en animales de experimentación. En principio se probó con luz continua, es decir, cuando no hay noche, se sometió al animal de experimentación, con lo cual nunca se secretaría melatonina. Y en esos casos, ahí están descritos cuáles son los cánceres que tuvieron incidencia en cuanto a la aparición o el crecimiento, ¿no? Y también habla de que además aumentó la mortalidad en el caso de los tumores de mama de los animales de experimentación. Vamos a la siguiente. También se probó con iniciación, promoción y promoción de tumores en estos animales de experimentación. Tumor singénico, que es cuando se trasplanta de un hámster a otro hámster, de una rata a otra rata. Y seno-injerto, cuando es un trasplante de células cancerígenas de un ser humano a estos animales de experimentación. Ahí están anotados todos los cánceres que se hicieron en este proceso, ¿no? Vamos a la siguiente. Como decía, en cuanto a la luz, hubo luz constante, luz tenue en la oscuridad y desfasaje horario crónico, es decir, le iban corriendo el momento de aparición de la luz y de la oscuridad en forma crónica. En todos esos casos hubo alteración del ritmo circadiano y hubo iniciación, promoción y desarrollo de los tumores. Hubo dos
casos en que no hubo efectos claros, que es cuando hay oscuridad constante, como si viviéramos de noche siempre. Y también el caso de pulso de luz, ¿no? En la oscuridad hay cada tanto un pulso de luz. En esos casos no hubo proliferación de tumores. Vamos a la siguiente. También, respecto a la glándula pineal, que es la que sintetiza melatonina, se extrajo medicadicamente, se la inhibió provocándole cáncer ahí, y en esos casos también hubo un impacto importante sobre aparición o desarrollo de tumores y de cáncer. Vamos a la siguiente. La alteración del ritmo circadiano se hicieron también sobre los núcleos supraquiasmáticos y los genes veloz. En estos casos también ha habido aumento de tumorigénesis, que es justamente el desarrollo del cáncer. Vamos a la siguiente. Hubo dos campos que se tomaron para analizar los estudios, que es la perturbación del ritmo circadiano, lo que decíamos al principio, la alteración del sueño-vigilia, y la privación del sueño, ¿no? Cuando uno duerme menos, además. Esos son los dos campos básicos que se han estudiado. Vamos a la siguiente. Otra cosa importante, además de la melatonina, es la relación que hay con los genes, aquella unidad nucleocelular que guarda la información. Están identificados los genes veloz que actúan. Y lo que hacen también es actuar como factores de transcripción y actúan claramente en el ciclo celular. El ciclo celular es aquella donde la célula se divide, genera células hijas. La reparación del ADN, cuando nuestro cuerpo, nuestras células identifican alguna alteración y lo reparan. Y la apoptosis, que es la muerte celular programada, es decir, las células se van reproduciendo, pero las más viejas se van muriendo. El gen circadiano es el PER2. Lo que han hecho en la investigación es inactivar ese gen y se ha comprobado que promueven el desarrollo de tumores. Vamos a la siguiente. Otra cosa importante de la melatonina tiene que ver con la reproducción, que es el eje gonadotrópico, que actúa sobre los estrógenos, que es las hormonas femeninas, sobre los andrógenos, que son las hormonas masculinas. También está claro que la melatonina es un inmunoestimulante directo e indirecto, y que la supresión de melatonina conduce a una inmunodeficiencia. Vamos a la siguiente. También está probado que la prolactina, que es inmunoestimulante muy fuerte, se reduce cuando hay poco sueño. La generación se reduce mucho menor. Después también se ha estudiado el patrón de citocinas que intervienen en el sistema inmunológico, y ahí lo que es TH1 y TH2 es como que el cuerpo elige, las células eligen cómo defenderse, mediante inmunidad celular o la vigilancia humoral. Vamos a la siguiente. Esto es importante tener en cuenta, porque uno puede suponer que, por ejemplo, la melatonina es una sustancia que se conoce y se puede sintetizar artificialmente. Que uno simplemente, que si trabaja de noche, la primera idea que uno surge en la cabeza, bueno, tomo melatonina y ya está. Pero en realidad, lo que dice el estudio, que ninguna de todas estas modificaciones que fueron descritas se destaca en manera aislada, sino que están todas relacionadas entre sí. Y en combinación, esa combinación de esas anormalidades es lo que hace a la aparición
de los distintos tumores, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, que es la conclusión de todo esto. A pesar de que se utilice la melatonina para medirlo, las alteraciones, pero todas las alteraciones hacen a esto. Es así que la conclusión final del estudio de la IARC dice que existen pruebas limitadas en humanos para la carcinogenicidad del trabajo oportuno que implica el trabajo nocturno. Pero que hay pruebas suficientes en animales de experimentación para la carcinogenicidad de la luz durante el periodo diario oscuro o la noche biológica. Vamos a lo siguiente. La conclusión final es que el trabajo oportuno que genera la interrupción circadiana es probablemente carcinógena para los seres humanos, es decir, el grupo 2A, el segundo nivel. Vamos a la última diapositiva. Otra cosa importante para tener en cuenta y para terminar es que en la melatonina también interviene la edad. Conforme uno va sumando años, va cambiando. La generación de melatonina va disminuyendo. De ahí uno puede entender que, entre otras cosas, por eso cuando uno avanza en edad duerme menos. Fíjense que alrededor de los 50 años se genera la mitad de la melatonina que al principio. Es por eso que una de nuestras recomendaciones es que hay que limitar en edad el trabajo nocturno y la alteración de ritmo circadiano.